¿Estás listo para escuchar historias de fantasmas, experiencias paranormales que te harán tener pesadillas esta noche? Los ladridos de los perros por las noches a veces son una advertencia de que es mejor no ver a qué le están ladrando, relató Sarl, mi vecino y sus perros, escrita por Cari Núñez. Nuestra parte de la colonia era conocida por ser una de las más pacíficas y armoniosas de aquel lugar. Todos los vecinos nos conocíamos y nos ayudábamos entre sí. Los niños jugaban en la calle mientras que los adultos nos sentábamos en las banquetas en las tardes a platicar. Yo soy la señora Elena, de 60 años, yo siempre fui la líder no oficial de los vecinos. Yo siempre estaba dispuesta a ayudar a alguien si tenía una necesidad, ya fuera con comida caliente o con algún consejo sabio. La señora de la tienda, doña Luz, que vivía casi enfrente de mí, siempre se veía muy amable con los animales que dejaban abandonados en la calle. Ella siempre les tenía un caso con agua en la entrada o platos con restos de comida, o algunas veces ponía croquetas para esos pobres animales que habían sido despreciados por sus dueños. A 2 casas vivía la familia García, compuesta con un padre, una madre y 2 hijos. Eran los más nuevos en la vecindad, sin embargo se habían integrado rápidamente y eran parte de nuestra buena comunidad. Pero un día cambió todo. Un camión de mudanza se detuvo enseguida de mi casa. Había una casa vacía que había estado en venta desde hace mucho tiempo. Los vecinos se asomaron por sus ventanas para ver quién eran los nuevos vecinos. Vimos que era una pareja de recién casados, el joven un hombre alto y delgado con un rostro muy serio, y la esposa era una mujer pálida y demacrada con los ojos hundidos. Traían 3 perros grandes, parecían de una raza de pastor alemán con mirada furiosa y parecían sacados del mismo infierno. Yo me acerqué, les di la bienvenida, les dije: hola, me llamo Elena, bienvenidos a nuestra colonia, así como lo había hecho con la May de los vecinos cuando recién llegaron. Pero esta vez fue muy diferente. El joven solo volteó a verme sin darme la mano y me dijo: yo soy Pedro y ella es mi esposa. Sandra, la esposa, solo entró sin voltear a verme y llevaba a los perros atados con una correa. Los metió a su casa. Pedro se dio la vuelta y se metió atrás de ella. Todos los vecinos se dieron cuenta de lo pesado que se habían portado. Yo me di la vuelta y me metí a mi casa también sin decirles nada. Ya desde el primer día los perros comenzaron a ladrar sin cesar, causando un escándalo. Yo siempre había sido una persona pacífica. Me empecé a sentir perturbada por el ruido constante. Cuando vi que Pedro salió de su casa para ir a la tienda, le dije: ¿qué clase de perros son esos? Por nunca dejan de ladrar. Pero Pedro me sonriendo, mostrando una sonrisa muy rara. Son mis bebés, dijo. Yo me sentí un poco incómoda con la respuesta de Pedro. Espero que puedas controlarlos, le dije. No queremos que causen problemas con nosotros. Pedro se rió, una sonrisa que sonó más bien un gruñido. Se dio la vuelta sin responderme nada más. Los perros de Pedro, a pesar de estar encerrados en la cochera, no paraban de ladrar. Cuando alguien se acercaba o pasaba por la calle, los perros se volvían locos, ladrando con más fuerza y mostrando sus dientes afilados. Yo, como vivía al lado, me sentí especialmente afectada por el ruido constante. Los otros vecinos también se quejaban del ruido, pero a Pedro parecía no importarle, solo decía: son perros, no pueden evitar que ladren. Pero los perros de Pedro parecían estar ladrando por algo más que por instinto. Parecían estar tratando de advertir algo a alguien o de proteger a alguien de algo, porque una noche poco antes de las 12 yo estaba preparándome para irme a dormir y los perros empezaron a ladrar, pero ahora con más fuerza. Entonces del segundo piso me asomé a la ventana que daba al patio de Pedro para ver por qué razón ladraban tanto esos perros, y vi cómo acorralaba alguna bola negra que estaba atrincherada en esquina. No podía ver bien porque estaba oscuro, pero lo aseguro que no era nada natural. Se veía como una bola de humo. Después se desvaneció porque los perros notaron mi presencia. Yo me quedé helada del miedo al ver que los perros voltearon hacia mí con una mirada intensa. Luego se voltearon a ver entre sí, y eso fue lo que más miedo me dio, pues vi que ellos parecía que se estaban comunicando entre sí. Algo se escuchaba que provenía de ellos. Yo no pude escuchar por la distancia que había. Yo retrocedí lentamente de la ventana sin querer llamar la atención de aquellos perros. Me senté en la cama tratando de calmarme, pero no podía sacar de mi mente esa imagen de los perros mirando. Yo no podía estar en paz ya y me sentí ansiosa, así que decidí ir a hablar con Pedro. No me importó la hora, yo necesitaba decirle lo que estaba pasando con esos perros. Cuando salí a la calle se veía totalmente vacía. Me asomé a la reja de la casa de Pedro y me di cuenta que no estaban los perros. Ya toqué fuertemente al cancel para que Pedro me escuchara, pero empecé a escuchar un jadeo y a la vez un gruñido detrás de mí, y al voltear hacia atrás ahí estaban los 3 perros por fuera del cancel. Se habían salido de su casa, andaban en la calle. Se quedaron los 3 ahí parados en la oscura calle. Lo que más le resaltaba eran esos ojos que parecía que iban a brillar, y en el rostro de cada perro se les veía una sonrisa siniestra que casi parecía humana, y os parecía que disfrutaban de mi miedo. Yo me quedé paralizada, no sabía qué hacer, si correr o gritar, pero sabía que estaba en peligro. Justo cuando iba a empezar a correr, Pedro salió de su casa y se acercó hacia mí.
Yo aterrada le pesqué del brazo y cerré los ojos. Le dije temblando: Pedro, por favor ayúdame, mira, algo raro les pasa a tus perros, hacen cosas que no hace un perro normal. Seguro se confundió señora Elena, eso fue lo que me dijo. Lo que sí no sé es cómo se salieron de la casa a pesar de tener bien cerrado el cancel. Pedro les ordenó a los 3 perros entrar a la casa y los perros sin oponerse se metieron callados. Ya viéndolos encerrados yo me sentí más segura, pero no podía quitar de mi mente esa imagen de los perros ahí parados pareciendo como si se rieran de mí. Pedro me dijo: le recomiendo que no se meta en lo que no le llaman, acuérdese que el que busca encuentra y no creo que le guste lo que puede encontrar. Yo volteé a la casa de Pedro y vi que los perros estaban mirándome fijamente por la ventana dentro de su casa. Yo tragué saliva, me di la vuelta y me regresé a mi casa calladamente. Cerré las puertas y ventanas con seguro y también cerré las cortinas. Nuestro lugar, que antes era tan armonioso y pacífico, se había convertido en un lugar de terror y ansiedad. Los perros de Pedro no dejaban de ladrar a todo lo que se movía. Los vecinos ya no podíamos disfrutar de la tranquilidad del hogar, pero lo peor era por las noches cuando la oscuridad caía sobre nosotros. Los perros comenzaban a aullar con una intensidad que hacía que los vecinos se despertaran por el ruido. El sonido era como de un coro de lobos y parecía que los perros estaban llamando a algo o a alguien. Yo ya estaba asustada por la actitud de Pedro y sus perros, me sentía muy afectada sobre todo por los aullidos nocturnos. Ya casi no podía dormir, me pasaba las noches sentada esperando que se callaran para tener un momento de paz. Los otros vecinos también estaban sufriendo. El señor Carlos, otro vecino, se quejaba de que no podía dormir por los aullidos. La señora Luz de la tienda decía que los aullidos le hacían sentir como si estuviera en un lugar de pesadilla. La situación estaba volviéndose insoportable. Los vecinos empezaron a amenazar a Pedro con llamar a la policía o a un controlador de animales para que se llevara a esos perros, pero a Pedro no le importaba. Él seguía sonriendo y diciendo que solo eran perros y ellos tenían que ladrar, que solo eran un poco peculiares, pero la verdad, eran unos perros que estaban empezando a parecer cada vez más sobrenaturales y los vecinos estaban empezando a preguntarse si todo era un juego siniestro de Pedro. Hasta parecía que los perros de Pedro trepaban por las paredes porque en las noches se escuchaban golpeteos y arañazos en la pared que separaban la casa mía y de Pedro. Los otros vecinos también estaban aterrorizados. El señor Carlos había perdido a su gato y estaba convencido de que los perros de Pedro eran los responsables de la desaparición de sus mascotas. En la tienda de enfrente donde la señora Luz ponía sus platos con agua y comida ya no llegaban los animales a comer y todo esto se lo achacaban a los perros de Pedro. Una noche decidí que ya no podía más estar en esa situación, así que decidí ir a la casa de Pedro y decirle que esto tenía que parar. Pero cuando llegué a la casa de Pedro me asomé por las rejas, tenía la puerta abierta y al mirar dentro de la casa me di cuenta que los perros andaban en 2 patas caminando como si fueran humanos. Eso me dio más miedo y me fui sigilosamente caminando de ahí y al darme la vuelta me tropecé con un bote que estaba tirado en la calle y se escuchó un ruido. Yo me asusté y pensé que los perros se habían dado cuenta que los vi caminar así, pero me fui rápido a mi casa y me encerré en mi recámara para intentar dormir algo, pero como a las 3 de la mañana ahí dormida en mi cama sentí la presencia de alguien. Me desperté, vi el reloj y al voltear a la entrada estaba la puerta abierta y ahí estaba parado. Era un perro, me estaba mirando fijamente. Yo me quedé paralizada con su mirada, parecía que me tenía hipnotizada. Quería moverme pero no podía. En mi mente pensaba en las palabras de Pedro que no debía meterme en lo que pasara en su casa y de pronto pegué un grito tan fuerte que de seguro se escuchó hasta varias casas. Prendí la luz pero ya no había nada. Lo que sí noté es que estaba la puerta principal de la casa abierta. Esto ya había llegado a los límites. Hice una llamada anónima a las autoridades quejándome de la situación de esos animales. Cuando llegaron las autoridades los vecinos los rodearon. Todos estaban furiosos y decepcionados al ver que no podían hacer nada para detener la situación a pesar de que los perros estaban causando un problema con nosotros. Los perros estaban bien cuidados, estaban bien alimentados, tenían un techo que los cubría del sol y la lluvia. Yo me sentía frustrada y les pregunté a la autoridad cómo es posible que no puedan hacer nada. Esos perros están causando un gran daño a nosotros y no están haciendo nada para detenerlos. Las autoridades nos dijeron que no podían hacer nada porque los perros estaban bien cuidados y no estaban violando ninguna ley, y yo y los otros vecinos nos sentimos impotentes y frustrados mientras que Pedro parecía estar muy tranquilo, pero la situación se empezó a volver cada vez más tensa y los vecinos estaban empezando a perder la esperanza para detener la situación y recuperar la tranquilidad que había antes. De repente una de nuestras vecinas, la señora María, se acercó a mí y en susurros me dijo al oído: señora Elena, ¿cómo cree que algo más esté pasando aquí? Estos perros no son normales y se les queda viendo, hasta parecen tener rasgos humanos. Eso me da mucho miedo nada más de verlos. Capaz que estos perros son del mismo infierno y nosotros sin saber. Eso me dejó pensando y me metió una duda, pues yo desde que llegaron esos perros los había notado actuando raro y muy diferente a cualquier otro perro. Un día estaba en la tienda de la señora Luz platicando con ella de los perros. La señora Luz me platicó que ella
Le daba mucho miedo a esos perros, pues había veces que hasta parecía que le hablaban, otras veces los veía que entraban muy tranquilos a su casa como si fueran los dueños. Yo me doy cuenta de todo, señora Elena, porque los tengo frente a mi casa y en las noches cuando todo se pone oscuro y cierro la tienda me fijo por una rendija de la ventana y los veo actuar como si fueran humanos. Yo creo que debemos hacer algo para sacarlos de aquí, pues el otro día vi que el señor Pedro sacaba un gato muerto y casi puedo apostar que es el gato del vecino que se le perdió. El vecino ya tenía muchos años con su gatito y ya era parte de su familia, y ahí anda el señor todo triste porque ya nunca volvió a ver a su pobre gato. En eso estamos platicando cuando llegó Sandra, la esposa de Pedro, y nos escuchó hablando de sus perros. Sandra tenía su cara demacrada, la piel de su cara era muy pálida, tenía unas ojeras grandes, a pesar de ser muy joven se veía muy acabada. Nosotros nos quedamos calladas, pues nos dio un poco de vergüenza al saber que ella nos escuchó hablar de sus perros. Intenté sacarle plática diciéndole: hola vecina, casi no la vemos salir de su casa. Ella muy seria contestó: casi no tengo tiempo, siempre estoy muy ocupada. Yo le volví a preguntar: ¿ocupada en qué trabaja en su casa? Ella me contestó: no vecina, fíjese que estoy harta de ende a esos animales todo el día. Estoy haciéndoles comida, limpiándole el cochinero que hacen. Su voz parecía nerviosa y se veía que estaba fastidiada ella. Continuó diciendo: yo amo mucho a mi esposo, tenemos poco de habernos casado, pero cuando llegamos a la antigua casa todo cambió. En aquella casa vivíamos con unos tíos abuelos de Pedro. Ellos tenían estos 3 perros y Pedro se hizo cargo de sus perros, parece que lo tienen embrujado, los alimenta de lo mejor, los trata mejor que a mí, ellos duermen en nuestra cama y si les contara todo lo que yo he visto dirían que yo estoy loca. Yo vivo nada más para atenderlos a ellos y Pedro es el que me ordena qué debo hacer y qué no debo hacer. La señora Luz y yo nos quedamos en silencio, un silencio acaba, pues no podíamos creer que esta pobre mujer estuviera aguantando todo eso. Yo no aguanté más y le dije: ay mujer, ¿y por qué no lo dejas? Ella me contestó: si supiera cuántas veces lo he pensado, pero no tengo a dónde ir, no tengo padres y no conozco a nadie donde pueda quedarme, tampoco tengo trabajo, solo por estar aquí cuidando a estos animales. Una vez me escapé y me fui a vivir con una amiga afuera de la ciudad, a un pueblo cerca de aquí, pues no pasó una semana cuando Pedro me encontró y me trajo de regreso. Estábamos platicando cuando llegó uno de los perros y se le quedó viendo a Sandra y se le puso a gruñirle. Sandra se puso más pálida, dejó de hablar y pagó por lo que llevaba y se fue rápido a su casa con su perro. Yo y Luz nos quedamos viendo una u otra la cara, pues cada vez estábamos más convencidas de que esos animales eran del mismo infierno y como los tenían dominados los días seguían y cada vez estaba peor, pues yo no soportaba más ese ladrido infernal. No teníamos paz ni un solo minuto hasta que una noche se quedaron en completo silencio. Yo me quedé asombrada, pues no podía creer que no ladrara a esos animales y de pronto escuchó un grito desgarrador. Era Sandra. Yo salí corriendo afuera y ahí estaba ella fuera de su casa con la cara desfigurada del miedo. Yo me acerqué a ella y le dije: pues ¿qué te pasa mujer? Ella volteó y me dijo: venga doña Elena, pase a mi casa para que me diga que lo que estoy viendo no me lo imagino. Yo tragué saliva y un poco asustada la tomé del brazo y caminamos lentamente dentro de la casa de Sandra. Todo estaba muy oscuro. Caminamos lentamente por la sala y por una rendija pude asomarme. No podía creer lo que estaba viendo. Ahí indicado estaba Pedro, parecía como si estuviera hipnotizado y frente a él estaban los 3 perros. Hacían como un tipo de gruñido, pero era muy bajo y algo que aterraba mucho era el enjambre de moscas que los rodeaba. Yo me quedé helada al ver tal cosa. Yo me asusté tanto que retrocedí, pero me tropecé, me caí al piso, hice un fuerte ruido. Los perros escucharon y corrieron hacia mí. Sandra detuvo la puerta, pero ellos gruñía y ladraban con todas sus fuerzas. Sandra sostenía la puerta y me decía: pese doña Elena, sálgase de la casa, no puedo detenerla tanto tiempo. Los perros golpeaban la puerta intentando entrar. Yo a como pude me levanté y me fui casi corriendo a mi casa. Cerré bien las puertas y ventanas. La verdad estaba muy asustada esa vez, recuerdo que no pude ni dormir. Aparte que los perros aullaron toda la noche. Al día siguiente fui a platicarle de eso a mi vecina de la tienda. En eso estábamos cuando vimos que Sandra traía amarrado a los perros y los subió al carro y sin más se fue. Yo le dije a Luz: por fin vamos a tener paz, ojalá que se los lleve con algún familiar o que los entregue a algún refugio para animales. Pero Luz me dijo: ni hay que cantar victoria, capaz que solo se los lleva al veterinario y al rato los trae de vuelta. Le dije: ay vecina, a lo mejor y tiene razón, pero ese día estuve al pendiente cuando Sandra regresara para ver si traía los perros y cuando menos pensé la vi volver sola. Yo di un respiro toda esa tarde porque hubo tranquilidad, pero en la noche se escuchó un escándalo en la casa de Pedro y Sandra. Se escucharon otra vez los perros ladrar y aullar, también se escuchaban golpes en la pared, se oía como si estuvieran teniendo una pelea, pero se escuchaba como si golpearan los muebles también. Yo dije: esto no puede ser posible. Salía defender a Sandra, pero en eso ella salió corriendo de su casa. Yo la agarré del brazo y la metí en mi casa, cerré muy bien
las puertas y le pregunté que sí que había pasado. Ella entre llantos me contó que en la mañana se había llevado a los perros pues ella ya no podía vivir así, los había dejado en un refugio para animales, pero cuando Pedro llegó a la casa se dio cuenta que no estaban y se fue por ellos, lo regresó y cuando entraron a la casa esos perros me atacaron. Yo corrí de un lado a otro. Tratando de esquivarlos le gritaba a Pedro que me ayudara pero él simplemente no hacía nada, estaba ahí parado a como pude me defendí tirándoles cosas y en cuanto vi la oportunidad salí corriendo. Qué bueno que estaba usted ahí pues no sabía para dónde irme. Yo le dije esto no se va a quedar así, ahorita le hablo a la policía para que hagan algo, no pueden esos animales atacarte y que todo quede como si nada, esto es muy peligroso para los vecinos, qué tal si se salen algún día y atacan a alguien o peor. Aún a un niño. Sandra me contestó ellos me atacaron porque yo fui a abandonarlos y mientras uno no se meta con ellos no se van a meter con nadie. Yo le dije ay muchacha pero mira cómo te dejo toda rasguñada, lo bueno que no alcanzaron a morderte y siéntate para curarte esas heridas. En ese instante Sandra me dijo que si podía pasar la noche conmigo. Yo le dije que claro que sí, yo ya tenía años viviendo sola desde que mi marido había muerto. Yo le preguntaba que sí, que iba a hacer, que si iba a levantar alguna denuncia. Ella dijo yo mañana me voy, tengo un dinero ahorrado de cuando estuve trabajando, tengo una prima que está en Estados Unidos, para allá no creo que me encuentre. Pedro, lo siento por ustedes que van a seguir aguantando esos perros del infierno, aunque ya no va a estar la tonta de mí haciéndoles la comida y limpiándolos, a ver cómo le hace Pedro. Al siguiente día Sandra cumplió lo que dijo, a como pudo sacó el dinero que tenía ahorrado. Yo la vi ese día partir tan solo con una mochila, quedó solo con sus perros. Al poco tiempo ya ni lo veíamos salir de su casa. Un día amaneció la reja abierta de la cochera y nunca volvimos a saber nada de los perros. Lucy y yo supimos que se habían escapado pero seguían intrigados porque de Pedro no sabíamos nada. Su carro estaba estacionado en su cochera como si alguien siguiera dentro de su casa. Al poco tiempo tuvimos que a la policía un olor fétido que salía de la casa de Pedro. Cuando llegaron las autoridades nos dijeron que ahí adentro estaba un cuerpo, estaba en estado de descomposición, era Pedro. Todos los vecinos nos quedamos asombrados de lo que había pasado en esa casa. La señora María dijo que ella sabía desde que llegaron esos perros que algo no era normal y parece ser que poco a poco se fueron robando el alma de ese pobre hombre llamado Pedro. Esos perros del infierno lo habían dejado seco y sin alma. Ya han pasado un par de años y esa casa sigue ahí, está sola sin habitar. De Sandra ya nunca se supo, pero todavía algunas noches se han escuchado aullidos que salen de esa casa y a veces también se escucha cómo se cierran y abren puertas como si Pedro estuviera ahí todavía cuidando a sus perros. No olvides de dejar tu like y suscribirte si no los fantasmas tocaran tu puerta a medianoche.